Okay, so I think people will still be joining, but Muy we will bien, begin creo going que, right bueno, now. empezamos So we're mientras going to las start personas off with entran, a así que question vamos a for you empezar con all. una pregunta And para this todos is ustedes. which area Y la of pregunta es, infectious disease ¿qué área research should de be investigación prioritized de above enfermedad other areas infecciosa and debemos why? priorizar And I want sobre you to todas las consider otras this y por qué? during the Y meeting. quiero que lo So my name is consideren Josie Golden. durante la I'm reunión. Mi from the nombre es Wellcome Josie Trust. Golden, soy del And this Wellcome webinar Trust. is being Este hosted in partnership webinario with the Global Health lo estamos Network. organizando con el Global Health Today, I want to Network. talk to you Hoy quisiera about hablar seeking advice. sobre buscar This is important consejos. Esto es muy because how we importante do this can porque affect la where forma que lo Wellcome hacemos works and where it's puede funded. afectar cómo funciona We want to Wellcome y do cómo things lo in a different financiamos. way when Queremos it hacer comes to cosas de forma engaging diferente and cuando listening, hablamos de and we want to realmente get it trabajar right. con los demás y escuchar We all y queremos share a hacerlos common goal bien. to Pero ensure hacerlo that we bien. reduce Todos the tenemos una impact meta of infectious común que es diseases, reducir el impacto de las but we enfermedades recognize infecciosas, that there are pero no reconocemos easy, que no quick hay solutions to this. ninguna solución fácil It o will rápida. require a long-term approach and a Necesitará broad un abordaje a largo community to plazo y una work comunidad together muy amplia para que effectively. trabajemos juntos de forma Over the next hour eficaz. or so, En I la hope you will come siguiente to hora, believe, as más o I menos, do, that espero que this is an ustedes exciting también opportunity crean for como yo que esta es Wellcome una and for others oportunidad like Wellcome to muy act emocionante para in how we Wellcome y listen otros and como work Wellcome with para que others, trabajemos y discutamos but cómo also the trabajamos y opportunities in which escuchamos you a los can demás. Y work también las with Wellcome in the oportunidades que future. ustedes pueden trabajar con Wellcome en el futuro. Today, we'll be talking Hoy about vamos a hablar what sobre methodology we qué followed to metodología hear your tenemos que perspectives, seguir para escuchar what sus the findings perspectivas, were, and cuáles son los finally, what hallazgos y difference this will make finalmente to Wellcome qué and to others. diferencia eso hace para Welcome y We para want los you to demás. reflect Queremos que on what's being ustedes discussed and note piensen down your sobre lo que questions in the estamos Q&A function, which discutiendo we y will pongan sus discuss later. preguntas en But ultimately, la we función want de you to get preguntas in y touch respuestas y vamos to a apply for discutirlas Wellcome después. Pero funding and to queremos work with us to find estar en solutions contacto to para que combat the buscar problem of financiación y para que infectious podamos trabajar diseases. juntos para encontrar I'm now going to soluciones hand over to para Trudy Nang luchar contra at the Global las Health Network, who's enfermedades going to run infecciosas. through Ahora le some of the paso la palabra a housekeeping and the Trudy, que va a agenda hablar for this un meeting. poco sobre la Thank you. agenda de esta reunión. Muchas gracias. Hello, everyone. Thank you so much for Hola a joining. todos, muchas I gracias really por won't keep participar de you esta reunión. very long Bueno, voy a at all, ser and we'll head breve. straight into the meeting. Just to Vamos say, we directamente a la have reunión, pero solo quisiera interpretation decir que set up tenemos for you today. So if you have a interpretación, look on the bottom así of your que screen, and you can see miren en how la you parte need inferior de la to pantalla y pueden activate that and then ver choose the cómo activar language that la you'd like that to be traducción presented in. y So do elegir el go ahead of idioma que that now. quieren escuchar. And Así que then pueden hacerlo ahora. we're recording this Y bueno, session, and estamos it will be available later for people to grabando la watch. sesión y estará Do disponible use the después para chat que lo function vean. to introduce Usen la yourselves. It's función great del to see chat so many people on. And para then really presentarse. importantly, we have an Es bueno open ver tantas session later personas y también today, tendremos and we una really sesión want to hear from abierta you. después, más So tarde. use the Q&A Queremos function escuchar to de todos post your ustedes, así que questions and usen la comments, and we'll try función and get through as many as we can preguntas y at respuestas that para for that poner sus session. preguntas y vamos a intentar responder lo And so I máximo think posible we're ready to después. go back Bueno, creo que podemos volver take you through entonces this session. You're going para to hablar hear sobre la from some of the sesión. scientists we've worked Vamos with, a tener unos and we're científicos going que to van a run hablar through the aquí con whole nosotros y study vamos a hablar outcomes sobre el and have estudio lots of que time to really think hicimos about the y interpretation and tendremos what's going to happen tiempo next. para pensar sobre So la back interpretación y to the qué Wellcome team to take you haremos, through why we did this bueno, work together. Thank you. después, Back ¿no? to Así you, que vamos a Josie. hablar un poco sobre por qué Thank you, Trudy. hicimos este trabajo So, juntos. next Le paso a slide. Josie. So Muy bien, before siguiente describing diapositiva. the Antes de aims of the describir study that are going to los be objetivos highlighted del today, estudio que I vamos a wanted to destacar aquí provide a hoy, short quisiera overview darles of Wellcome and our un interest in resumen de funding Welcome and y supporting researchers, nuestro, recognizing that nuestro not interés en everybody is coming financiar to this webinar with the y same apoyar information. investigaciones. Claro que So no to todos begin, aquí we are tenemos a la misma global información. charitable Así foundation que that somos una is fundación financially and global, politically territorial, independent. que es independiente We have financieramente y offices in London políticamente. and Tenemos Berlin, oficinas and we en work with Londres y partners Berlín around the world to help y solve the trabajamos most con aliados en pressing todo el health mundo para ayudar challenges a facing resolver los humanity. problemas We los problemas believe that by sanitarios más fueling difíciles great que ideas that address la open humanidad questions enfrenta. about Nosotros life, creemos health, que and well-being, con we can estas discover new ideas podemos knowledge descubrir with the potential to transform health in the nuevas future. We primarily conocimientos do para this transformar el through our futuro en el discovery futuro. research platform, Hacemos esto which con has la 3 open mode schemes that plataforma are run de throughout the year investigación and target to que different hacemos career durante el año stages. y lo In addition, we enfocamos en do this diferentes alongside etapas. focusing También lo on hacemos urgent health con challenge enfocarnos con areas los where our desafíos urgentes de experience, salud, donde nuestra expertise, and experiencia influence can e drive rapid influencia change, pueden and we impulsar can un have cambio an rápido impact in the y short podemos tener term. un impacto a corto These plazo. the areas of greatest Las priority for áreas Wellcome include de mental health, más climate and
prioridad para Welcome es la salud mental, la salud del clima y las enfermedades infecciosas. Así que, bueno, entonces, a medida que hablamos sobre el programa, nosotros es diferente de la plataforma, ¿no? Aquí estamos intentando abordar los problemas que existen para apoyar a la ciencia para que pueda sobrepasar estas barreras para controlar
las enfermedades infecciosas en las comunidades más afectadas. Estamos trabajando donde podemos tener un impacto más grande para prevenir y tratar estas enfermedades donde hay más necesidad. Reconocemos que muchas veces para diseñar e implementar intervenciones de cualquier forma tenemos que tener un buen entendimiento de cómo surgen las enfermedades infecciosas y cuál es el riesgo que esto puede aumentar y cuáles son estrategias de control. Así que usamos financiación, influencia y aliados para alcanzar las metas. Próxima diapositiva, por favor. Así que es este abordaje de hoy. Realmente, la idea es abordar las estrategias, tener un alcance más amplio y también mostrar resultados más igualitarios en nuestra investigación. El estudio muestra una de muchas de las abordajes que estamos usando en Wellcome para entender cómo abordarlo. Bueno, entonces quisiera destacar a mis dos colegas que estarán en esta reunión y vamos a hablar con ellas después. Ellas lideraron este proyecto de Wellcome con el Global Health Network. Tenemos la doctora Ana Sechovin y también y la doctora Petra también. Vamos a hablar un poco más sobre esta investigación. Así que la idea primaria realmente ampliar y con quién hablamos en la comunidad global, trabajando en relación a reservorios y transmisión de enfermedades. Queremos entender las percepciones de las prioridades de investigación y también las barreras para alcanzarlos. Entonces, queremos desarrollar y fortalecer alianzas con varios actores en todo el mundo, especialmente aquellos que están en países de enfermedades endémicas. Y queremos hacerlo juntos para traer el conocimiento de Wellcome sobre este ámbito y cómo nosotros seguimos financiando la investigación. Así que, nosotros tenemos un equipo para ayudar a implementar. Tenemos un comité de expertos muy diverso y tenemos mucha suerte de tener un equipo tan amplio. Quisiera agradecer a este equipo y toda la retroalimentación que recibimos, que ha ayudado a realmente avanzar esta estrategia para mejorar la salud. Bueno, para terminar, quisiera agradecerles a todos por estar aquí hoy. Si están aquí en esta jornada desde el principio, si rellenaron la encuesta online o si participaron en los talleres regionales o si es la primera vez que están trabajando con nosotros. Realmente agradecemos a todos que están aquí hoy y espero que en las próximas discusiones podamos darle vida a esta discusión y que podamos realmente discutir las preguntas, pero queremos que trabajen con Wellcome y que puedan realmente solicitar financiación en el futuro. Ahora le paso la palabra a mi colega que va a hablar cómo abordamos este estudio, el doctor Ryan Walker. Muchas gracias. Hola a todos y muchas gracias, Josie, por esta presentación. Y quisiera decir que estoy muy entusiasmado de estar aquí hoy y para descubrir algunos de los hallazgos que tenemos de este estudio novedoso que hemos realizado en el último año. Mi nombre es Dr. Ryan Walker, soy un gestor de proyectos y un investigador también y he estado gestionando este proyecto también en el ámbito global. Así como dijo Josie en el comentario anterior, el objetivo del estudio era preguntarle a la comunidad más amplia global sobre estas preguntas. Primeramente, ¿cuáles son las enfermedades infecciosas que las personas creen que tienen un mayor riesgo de aumento? Y una vez que identificamos las enfermedades, ¿qué tipo de investigación es necesaria para mitigar el aumento de la amenaza de esas enfermedades? Y finalmente, no solamente cuáles son las barreras, pero cuáles son las oportunidades que podemos ver en estas brechas en la investigación, ¿no? Entonces, la idea es usar un método que fue validado por nuestra red global y se llama Crowd Consensus, ¿no? El consenso de la multitud. Y pensamos que era una gran oportunidad para aplicar este recurso porque se alinea a los comentarios que dijo Josie sobre capturar consejos y perspectivas o nuevas formas de capturar consejos sobre la investigación de la salud y oportunidades.
Y esto, bueno, se centra en cuatro cosas principales. Primeramente, es algo democrático, o sea, involucra a personas en todo el espectro de investigación. También alcanzamos grupos que normalmente están excluidos de esas actividades prioritarias. También es algo muy ágil y podemos ver ejemplos en esta diapositiva. Tenemos varias configuraciones, aliados y disciplinas donde logramos aplicar este método. Tenemos, por ejemplo, un currículum de capacitación, de habilidades de investigación, también tenemos prioridades de investigación, prioridades de farmacovigilancia y ahora prioridades de financiación de enfermedades infecciosas. Así que, bueno, y nosotros realmente la idea es usar estos métodos que se usan frecuentemente. Queremos entonces trabajar con la comunidad y hacer este tipo de investigación, pero los resultados y los abordajes en esas etapas del proyecto son informados por las etapas anteriores. Así que nosotros dependemos de los participantes. Y en este proyecto, nosotros lo diseñamos y esto es para responder estas tres preguntas clave que nosotros mostramos en la diapositiva anterior de forma más amplia. Después de analizar los hallazgos, decidimos hacer tres talleres en el sur global. Tuvimos un taller en Nueva Delhi, uno en Etiopía, otro en el Caribe y en Brasil y en Río de Janeiro. Y este taller fue moldado por los hallazgos de la investigación, ¿no? De la encuesta. Entonces, bueno, organizamos esos talleres y los participantes hablaron sobre los hallazgos de la enfermedad, los tipos de investigaciones que se identificaron, las barreras y obstáculos para la investigación y finalmente, bueno, pusimos todos los hallazgos e ideas en un informe para responder estas preguntas clave. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una visión general de la demografía de los participantes. Esta diapositiva se centra en la parte demográfica de los que respondieron a la encuesta. Así que tuvimos casi 4.000 que respondieron a esta encuesta con un rango muy amplio, ¿no? De capacidades, habilidades. Y vimos realmente que había una brecha enorme. Y recibimos respuestas de 151 países y bueno, y la mayoría, casi 90% de las respuestas vinieron de los países de bajos y medios ingresos. Y tenemos los 10 países principales: Kenia, Brasil, Honduras, Uganda, Nigeria, Malawi, India, Etiopía, Argentina y Reino Unido. Muchos países del sur global, ¿no? Aquí tenemos muchos participantes de África, pero también mucha representación de Latinoamérica y algunos lugares del norte también. Y eso es solo un ejemplo que muestran la evidencia, ¿no? De toda la capacidad y conocimiento que pudimos alcanzar en este estudio. Y estos son solamente las cuatro funciones principales, pero hay por lo menos 63 diferentes posiciones que están representados. Y podemos que la representación mayor es de los académicos y podemos también de los profesionales de la salud que también están ahí. Tenemos médicos, enfermeros, tenemos también representación de la comunidad laboratorial, de la industria farmacéutica, los científicos, profesionales de laboratorio y también personas que trabajan, bueno, en servicios, bueno, personas del ámbito público, políticos, así que realmente un rango bastante amplio Hello de everyone. personas que My name participaron en is esta Salvia investigación. Muchas Sishan gracias. and I will be sharing Hola a findings todos. on the disease Mi priorities nombre from es this Salvia study Sishan today. y voy The a survey of compartir the hallazgos priority sobre setting exercise included the el question estudio asking con la responders perspectiva de las about prioridades diseases they de felt las pose the greatest enfermedades. infection threat and why. This was an Bueno, open-ended and así free que text question. esta encuesta When incluyó the esta pregunta, responses for the que question were era analyzed and que segregated by informaran region, cuál enfermedad malaria tenía ranked highest as the perceived un riesgo infection más threat grande, ¿no? Y por among qué. participants Y in entonces esto Africa, fue una fourth in Latin pregunta America and abierta, ¿no? Caribbean,
Y cuando las respuestas a esta pregunta fueron analizadas y segregadas por región, malaria estaba en la posición número 1, ¿no? Y vemos cómo está la enfermedad que es la amenaza más grande en África. Tenemos ahí también algunos en Latinoamérica, cuarto en Latinoamérica, cuarto en Asia Pacífico y bueno, tenemos ahí esto en el norte global y tenemos también, bueno, ah, ah, tenemos SIDA y VIH y también tenemos tuberculosis, ¿no? Que está en segundo lugar en Latinoamérica y tercero en África. Dengue, que surgió como la mayor amenaza en Latinoamérica y el Caribe, estaba en segundo lugar en Asia Pacífica y no apareció en el top 10 de África, estaba en el lugar 15 en África. Cólera estaba en número 4 como una amenaza en África, pero no apareció en las prioridades top 10 en Latinoamérica ni en el Caribe, ni en Asia Pacífico. Así que es importante observar que así respondieron las personas a esta encuesta. Y bueno, y no había ninguna lista, ¿no? No era algo de múltiple opción, eran respuestas propias de estas personas. Y aquí tenemos las prioridades de enfermedades para los países de altos ingresos y también de bajos y medianos ingresos. Los países de altos ingresos mencionaron que resistencia antimicrobiana era la amenaza mayor. Y bueno, pero estaba en séptimo lugar en los países de bajo y medios ingresos. Influenza o la gripe, bueno, no apareció en el top 10 de los países de bajos y medianos ingresos. Y lo que, bueno, malaria y SIDA y VIH apareció bueno, en el tercer lugar ahí en los países de bajos y medios ingresos, pero no apareció ahí en la lista de los países de altos ingresos. Así que, bueno, logramos obtener, bueno, retroalimentación para entender realmente la experiencia, las perspectivas de estas personas entrevistadas y esto sirvió como componente de este estudio. Entonces, un clínico de un hospital dijo cómo el COVID, la pandemia realmente ha afectado el diagnóstico y los tratamientos de servicios y otras enfermedades como cólera y tuberculosis. Malaria también dicen que el cambio climático realmente es una amenaza enorme para la diseminación de la enfermedad. Bueno, tenemos también un participante de Brasil que habló sobre tuberculosis y también en Nigeria también habló sobre cómo la resistencia antimicrobiana está afectando la región. Así que preguntas cualitativas, ¿no? Entonces, y la pregunta era, ¿por qué estas enfermedades son una amenaza mayor a la infección? Uno de esas amenazas mayores era el cambio climático. Esto está vinculado con malaria. Tenemos tuberculosis, los efectos de la pandemia, del COVID, también SIDA, VIH. Tenemos tratamiento o bajos suministros y profilácticos y cólera debido a baja higiene y servicios sanitarios. Estos talleres regionales, entonces, utilizaron algunos métodos. Los participantes nos mostraban cómo refinar y mejorar entonces las cuestiones de las encuestas para que tengamos más foco. Aquí tenemos unas respuestas de los talleres con categorización de las diferentes enfermedades. Y esta etapa permite que se haga realmente una investigación de los diferentes grupos que tienen que ver también con vectores, cuestiones que tienen que ver con enfermedades tropicales, resistencia también. Un grupo entonces trabajó bastante con las respuestas específicas y este gráfico representa la comparación de los grupos diferentes propuestos por las personas que participaban en los talleres
y mostrando también cuáles eran las enfermedades infecciosas más importantes. Eso mostraba que las enfermedades de vector eran las más importantes después de tuberculosis. En esas enfermedades que son las de bono vectorial, vemos ahí las más importantes. La cuestión de fiebre hemorrágica, Ebola, son las que aparecieron también con mostrando amenazas y la COVID-19 también ahí tenemos presente, identificamos, los participantes identificaron otras enfermedades también que no estaban dentro de los grupos y representa el número total de las respuestas en ese taller. Bien, ahora les agradezco mucho y le paso a la palabra a Julio Guzmán para que nos pueda compartir resultados de su investigación. Hi, I'm Julio Canario Guzmán from Ethicals Foundation and the Hola a TDSN todos, in Latin America. soy Julio Canario Guzmán y trabajo con la región de Latinoamérica. Se le han pedido a los participantes que traten diferentes cuestiones de refratorios microbianos y su aumento en términos de enfermedades infecciosas. Específicamente, nosotros les pedimos a los participantes que puedan identificar algunos problemas, lagunas que podrían entonces lidiar a nuevas intervenciones en la región. Hicimos una pregunta cerrada, a los participantes les ha pedido que prioricen algunas respuestas en diferentes equipos. Y aquí vemos en esta diapositiva algunas comparaciones entre los equipos, cómo han trabajado países de ingresos diferentes, aquí representados en categorías diferentes. Y la cuestión importante es que cada vez más investigadores hablaban de cuestiones socioeconómicas como muy importantes en su relación con la enfermedad, lo que tiene que ver también con las formas de combate elegidas. Esto quiere decir que de forma consensuada se llegaba a la conclusión que la detección y la investigación son cosas percibidas como fundamentales en la lucha y control de estas enfermedades infecciosas y aumentar su aumento. Eso apareció en todas las regiones. Servicios diferentes y percepciones nos muestran que tenemos que tener nuevas herramientas para poder crear un espacio favorable a la investigación y luchar contra este aumento de las enfermedades. También es importante decir que teníamos representaciones diferentes. Aquí un universo de consenso. Para comprender estas enfermedades es necesario una serie de cuidados. Todos los participantes dijeron, sobre todo en la región de Latinoamérica, percibieron como una segunda opción la ciencia social era muy importante, identificada también como algo que tiene poca inversión, tiene que mejorar bastante. Eso queda justo abajo de la transmisión. Así, nosotros vemos la situación, esa es la tercera prioridad, la socioeconómica. Así es que esto habla de una necesidad de considerar seriamente cuestiones socioculturales y socioeconómicas que son esenciales cuando nosotros diseñamos las políticas públicas de salud. Así es que hay cuestiones importantes también sobre ética y aparece como una prioridad más baja, aunque sea una cuestión central. Eso quizás tenga que ver con debates que se han hecho, de hecho, durante los talleres. Las personas que participaron decían que esto es algo que la cuestión de ética tiene que ser considerada como no como tema de investigación en sí, pero como una división de ética en el grupo. También se ha dicho, se ha hablado de ciencias de consideraciones sociales, entonces, dentro de las relaciones comunitarias, que son muy importantes y es un tema central.
Veremos ahora en la diapositiva siguiente cuestiones que tienen que ver con financiación. Así es que se han hecho talleres importantes, las diferentes talleres que se han organizado en diferentes regiones, los participantes han tenido la oportunidad de compartir sus percepciones, las respuestas, las opciones que han hecho, y uno de los aspectos que nosotros hemos identificado como muy importante incluso para la investigación, tiene que ver con las instalaciones, herramientas, el apoyo ambiental, la capacidad de laboratorio. Eso es muy importante también, sobre todo llevando en consideración la vigilancia de sistemas locales en esta cuestión de las enfermedades infecciosas. Se ha hablado también de transmisión, de uso de antibióticos, un tema muy importante para nuestras investigaciones. Un tercer punto, como mencionaba antes, tiene que ver con estas cuestiones socioeconómicas, las enfermedades efectivamente y su financiación. Todavía muestra que son mal comprendidas estas enfermedades. Estos puntos que les traigo muestra que personas que participaron de los talleres sentían que el conocimiento en investigación es fundamental para que estas intervenciones sean más eficientes. Así es que hemos tenido participantes que han mencionado, por ejemplo, que esto es un área en el que hay un impacto importante en el momento de la transmisión y emergencia de las enfermedades, puntos que son todavía mal comprendidos y tienen que ser desarrollados. Hay otras cuestiones también que tienen que ver con ese cuidado global, la salud global, intervenciones apropiadas en diferentes niveles. Y finalmente también tenemos que hablar de la implementación de estas investigaciones y sus resultados. Son esos los tres puntos centrales que nosotros hemos encontrado después de nuestro sondeo y de nuestros trabajos de asesoramiento. Y ahora sí les muestro la última diapositiva que les quiero traer. Algunos encuestados hablaron de diagnósticos, diciendo que esto es un desafío muy importante en nuestra práctica, en el ambiente en el que nosotros nos encontramos en términos ambientales. Así que ahí tuvimos una respuesta de India, por ejemplo, que mencionaba que el diagnóstico laboratorial de enfermedades específicas es algo fundamental en términos de evaluación, sensibilidades, y mencionaba también que hay que mejorar mucho en estas discusiones para el cuidado de los pacientes también, pero para una serie de otros aspectos importantes. Tuvimos una respuesta de Perú muy importante que nos trae la cuestión de la resistencia antimicrobiana. Nos mostraron cómo ha funcionado su investigación, específicamente el periodo de la COVID-19, y que ha aumentado mucho el problema. Resultados de Uganda también hablan de capacidad de diagnósticos, problemas con fiebres hemorrágicas son grandes, pero hay una instalación en el país que que está dedicada a este tema. Así es que en todas las regiones nosotros vemos estos importantes comentarios que tienen efectivamente que ser comentarios. Y finalmente, en México un doctor en un hospital decía que en el lugar donde nosotros trabajamos, a veces no tenemos las herramientas necesarias de investigación y detección de las enfermedades infecciosas, así es que la detección llega a veces muy tarde. Esas son entonces los comentarios generales que quisiéramos compartir con ustedes a raíz de nuestras investigaciones y estudios en este tema. Muchas gracias a todos. Bien, mencionaremos algunos resultados, barreras y discusiones. A todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según estén. Muchísimas gracias a todos por la oportunidad de estar aquí. Gracias a Julio y Salvia por
presentar cómo han hecho estas prioridades y diferentes tipos de investigaciones que se han hecho recientemente. Yo me llamo Pacific, vengo de Ruanda y como los que han presentado antes, yo lo que quisiera traer son también resultados de cuestiones que tienen que ver con barreras, que tienen que ver con facilitadores justamente, y cómo está la situación de la investigación en enfermedades infecciosas y cómo está su aumento en nuestra región. Se les ha dado pues la oportunidad de responder, de compartir lo que ellos mismos piensan de los facilitadores, de los activadores, mejor dicho. Esto es algunos puntos que voy a traer en mi presentación. Vamos a la primera diapositiva, por favor. Bien, aquí nosotros tenemos una discusión sobre diferentes barreras que nosotros hemos identificado a través de nuestro trabajo con los investigadores. Comprender las barreras es fundamental. Una vez que son realmente entendidas, se vuelve todo mucho más robusto en términos de los estudios y resultados. Muchas de las barreras que nosotros encontramos tienen que ver con el acceso a los resultados de estas investigaciones, acceso a tecnología, financiación, y lo que es muy interesante decir en este momento es que todos los elementos que aparecen aquí muestran una variación mínima, o sea que es muy chica la variación en diferentes respuestas en diferentes regiones. Eso es un punto importante. Próxima diapositiva, por favor. Bien, aquí nosotros vemos otra imagen que trae resultados que fueron muy importantes, considerados activadores en los que participaron del estudio. Como ven, les pareció muy importante el entrenamiento a herramientas de investigación y capacidades, la cuestión del apoyo institucional, acceso a financiación y la participación comunitaria. Son las cosas primeras que aparecieron. Esto me gusta mucho decirles porque muestra que los países que producen ciencia en términos de investigación, infraestructura, instalaciones, es lo que nosotros podemos ver, un trabajo comparativo. Como les decía, entonces, también hay datos calitativos que nosotros buscamos elucidar y muestran estos resultados que la cuestión central, los temas centrales que aparecen son el acceso a financiación, entrenamiento en capacidades de investigación y el apoyo en gestión de investigación. Las personas han hablado mucho de esos puntos, de la importancia de mejorar, porque falta sobre todo financiación, oportunidades limitadas para los investigadores e incluso costos altos en términos de publicaciones. Así es que son puntos importantes. Todos hablaban de la necesidad de aumentar realmente el apoyo de esos programas para la investigación, sobre todo para los trabajadores en la salud pública. En este sentido, en términos de apoyo institucional, se ha dicho mucho que la mayoría de las instituciones necesitan, por ejemplo, dar apoyo a las instituciones, utilizar la agenda para que puedan realmente tener una gestión más apropiada. Bien, aquí algunos resultados y comentarios. Vemos en esta diapositiva las cuestiones, diría, más importantes que aparecieron. Podemos mencionar, por ejemplo, un brasilero que decía que hay una falta de entrenamiento en capacidad de capacitación en investigación. Entonces él mostraba que las políticas públicas y los gestores, incluso los académicos, están ahora entendiendo la necesidad de una inversión importante en este tipo de programas que crea y desarrolla las capacidades y habilidades. Se ha dicho también que hay una necesidad de aumentar programas de mentoría, porque si nosotros queremos que cientistas jóvenes puedan escribir y participar, es importante asegurar que tengan todo lo que necesitan. Así, por lo tanto, se hablaba también del idioma inglés como una barrera y hay que
subrayar también participantes de Nigeria, por ejemplo, que nos han dicho y subrayado que en el contexto en el que ellos trabajan es difícil conseguir ese apoyo institucional por falta de voluntad política incluso. Y nos mostraban que la mayoría de los financiadores no apoyan este tipo de programas de entrenamiento, apoyan más bien la investigación. Quiero decir con esto que hay también, viene de Zimbabue también un otro comentario importante que quiero subrayar aquí. Habla sobre las cuestiones de financiación local, de plataformas, opciones, o sea que hay una pérdida realmente de talentos que van a otros sectores en términos de carrera. O sea, esto todo habla de cuestiones que aparecen de resultados de mi encuesta que fue calitativa. Así que a todos muchas gracias y devuelvo la palabra. Muchas gracias a usted. Fue una excelente presentación de resultado que vimos con los 3 colegas. Fue algo realmente de un estudio grande que trae mucha dedicación. Bien, llegado este momento, quisiera darles un pantallazo general de los pensamientos que nosotros hicimos en términos de cómo interpretar los resultados. Una discusión que nosotros empezamos con los comités científicos. Y es importante decir también que mientras escribimos estos resultados y pensamos sobre ellos, lo primero que aparece fue lo siguiente. Estamos adelante de un volumen tan grande de datos, volveremos a este punto luego, pero vuelvo a decirles que la responsabilidad de interpretar estos datos y hacer el análisis es enorme. Realmente fue un éxito impresionante todas las respuestas que nosotros tuvimos. 3.700 personas respondieron a estas encuestas y efectivamente fue necesario seleccionar, era un grupo diversificado para participar de los workshops también, así que teníamos una cantidad de trabajo enorme, como nos explicaba Delphi. Tuvimos la encuesta primero, hicimos las preguntas y lo más impresionante que aparece de la encuesta en sí es que las personas realmente han no solamente respondido, pero respondido mucho en las preguntas abiertas. Sobre todo esto fue muy importante porque permitió un espacio específico. Una cosa es que las personas digan, por ejemplo, creo que la malaria es la enfermedad que más me preocupa, pero nosotros queremos saber por qué. Y nos lo han dicho, nos han dado esos porqués. Y esa es la parte fuerte y significativa de este estudio, me parece. Nosotros hemos recibido realmente una imagen muy clara de cómo son las enfermedades, qué barreras tiene. Y las personas que respondían nos explicaban por qué llegamos a esa situación, qué es lo que significa. O sea, hablaron mucho sobre una responsabilidad ante estos datos. Nosotros realmente tenemos que considerar que los datos que traen, hablan de diversidad, que hablan de una gran discusión, de una oportunidad que tenemos aquí de forma a pensar y enfocarnos en cuestiones tanto particulares cuanto generales. Así que en términos demográficos me parece que estamos ante un punto importante que hay que decir. Nosotros tenemos realmente una respuesta global aquí. Y en la ausencia de otras formas de investigación, aquí tenemos una base de datos fundamental. No se puede hacer un estudio biológico en toda esta diversidad, midiendo tantas cosas diferentes, tantos resultados, pero juntamos todo con un grupo realmente fantástico, personas que trabajó mucho y que nos dijeron, estas son las enfermedades que nos preocupan más, estas son las investigaciones que están sucediendo, estas son las barreras que nosotros vemos y nos han explicado qué es lo que ven en su región en el momento en el que estamos. Y en eso tenemos que pensar mucho. Nosotros entonces compartimos nuestras investigaciones colectivas, el grupo científico, todo este trabajo junto, toda esta discusión. Bien, les pido que si tienen preguntas, claro, por favor participen en el Q ya para que nosotros vamos a partir del chat discutir un poco más. Este rango muy amplio, ¿no? Que
que, bueno, cambia, ¿no? En la primera etapa tuvimos la encuesta, después el proceso Delphi para saber cuáles eran las enfermedades más importantes y para que las personas tuvieran una oportunidad abierta de responder las preguntas. Y en la primera ronda aparecieron los tres grandes, ¿no? VIH, tuberculosis y malaria. Así que aquí, bueno, vemos que el norte habló sobre enfermedades respiratorias y vemos que estas enfermedades han afectado a los países más pobres durante muchas décadas, ¿no? Y realmente surgieron con números muy altos. Y la encuesta nos preguntamos por qué hay esa percepción que hay un riesgo de aumento. Así que sobre cuáles eran las enfermedades que aumentarían, y lo vimos en la encuesta, lo discutimos en los talleres, y las personas piensan que esto está siendo impulsado por factores sociales y económicos, también el cambio climático. Y el cambio climático está realmente, bueno, afectando a las personas, cambiando los vectores también, se mueven, y esto también impulsa estos factores sociales y económicos. Vamos a hablar ahora sobre la resistencia antimicrobiana, porque hemos hablado mucho sobre esto en nuestro equipo y pedimos que las personas mencionaran cuáles eran las mayores amenazas. Y muchas personas escribieron resistencia antimicrobiana. Y bueno, y no es una enfermedad en sí, pero lo incluimos en este ranking porque las personas lo registraron como una enfermedad. Así que esto aparece una vez más cuando decidimos qué tipo de investigación vamos a hacer para abordar estos asuntos. Entonces, resistencia antimicrobiana realmente surgió como una enfermedad, ¿no? Y que necesitaba investigación, y es un factor muy importante también. Entonces, el primer paso fue la encuesta, y nosotros, entonces, bueno, logramos identificar las tres amenazas mayores en el sur global. Y bueno, y hablamos un poco con el norte global, ¿no? Que eran las enfermedades respiratorias y otras cosas menos conocidas. Y en el proceso Delphi lo que hacemos es tomamos esas respuestas y las llevamos a los talleres. Así que tuvimos talleres en 3 regiones y logramos juntar estos grupos y los seleccionamos en este grupo muy amplio de personas y dijimos, muy bien, la respuesta a la encuesta nos dio estos datos. Por favor, vamos a dar un poco de contexto y queremos experiencias para entender mejor lo que piensan y por qué esto pasa en su región, y es cómo esto se vincula con las respuestas. Y ese es el proceso Delphi para obtener más claridad, ¿no? Así que nosotros primeramente pedimos que respondieran de forma abierta. Después, en el paso Delphi, analizamos mejor esas respuestas. Y la idea en el taller era crear grupos para estas enfermedades. Entonces, en la segunda ronda fue cuando vimos aquellos grupos de enfermedades que fueron determinados por los talleres en el proceso Delphi de reducción. Y fue ahí que vimos realmente una respuesta muy alta de estas enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Y esto es algo que vemos que hay una incidencia muy alta aún también de resistencia antimicrobiana y tuberculosis y VIH, ¿no? Así que aún bueno, las mayores amenazas o los causadores no cambiaron, ¿no? Los factores sociales y económicos y el cambio climático. Así que, ¿qué tipo de investigación? Era una pregunta muy importante, y realmente es algo que tenemos que analizar para establecer la estrategia, y queremos escuchar a todos. Esto es muy interesante. Vimos en aquel gráfico que había una consistencia en todo el mundo, así que vemos estas diferencias en relación a las enfermedades, pero cuando hablamos sobre la investigación, el mensaje era bastante consistente y quedó muy claro que los investigadores piensan que tenemos que priorizar la detección, ¿no? De dónde aparecen estas enfermedades. Y esto, claro, no es una sorpresa cuando pensamos en mosquitos y las personas que se desplazan. Tenemos malaria, chikungunya, fiebre amarilla,
que están apareciendo en otros lugares nuevos, ¿no? Y eso tenemos que realmente estudiarlo, tenemos que hacer vigilancia, entender la cara de la enfermedad, las características de la enfermedad también. Y después las prioridades también tenían que analizar la parte económica, comunitaria, sanitaria, para entender la percepción de la comunidad, que las personas entienden de esas enfermedades y qué podemos hacer en términos de investigación para entender las intervenciones de salud pública para que podamos realmente trabajar en estos lugares. Sí, creo que todo esto realmente establecimos esta conexión, ¿no? Entre todo, vemos que las mayores amenazas y qué tipo de investigación necesitábamos para abordar estas amenazas. Bueno, se enfatizó mucho también los ensayos clínicos, pero aquí vimos también que las personas decían que tenemos que realmente hacer trabajo con la comunidad para entender cuáles son las brechas, de hecho. Y bueno, y la última pregunta sobre los obstáculos y las oportunidades. Y básicamente, resumiendo esta cuestión, las barreras o los obstáculos, claro que financiación es algo que todos responden. Pero esto, cuando lo discutimos, las personas hablaban sobre acceso a la financiación, ¿no? Cómo alcanzar la financiación para la investigación y para las personas que trabajan en estos lugares. También igualdad de acceso, igualdad para investigadoras. Tuvimos también muchas discusiones fantásticas sobre jóvenes investigadores y desarrollo de carrera también, y seguro que vamos a hablar un poco más sobre eso después. Y también escuchamos mucho sobre el enfoque en el acceso a capacitación, ¿no? Y también la necesidad de trabajar juntos y colaborar, ¿no? De los obstáculos principales también es la falta de apoyo institucional para la investigación. Si las personas trabajan en un ambiente donde no tienen ese mandato y el apoyo para investigar, entonces es muy difícil que ellos realmente puedan hacerlo, ¿no? Y encontrar las oportunidades y tomar el tiempo en su día para investigar. Así que si analizamos a los capacitadores, y esto es algo muy importante, queremos saber no solamente por qué la investigación es difícil, pero queremos que las personas fueran a los talleres y que nos informaran en la encuesta qué ellos pensaban que podían hacer y qué han hecho que para realmente sobrepasar, ¿no? Estas barreras e investigar. Y creo que esto es la buena noticia, ¿no? Porque los hallazgos fueron bastante homogéneos y no había mucha diferencia entre el sur global y el norte global y las regiones. Tampoco había diferencia entre las áreas de enfermedades ni el tipo de investigación. Y es una buena noticia porque significa que podemos hacerlo, podemos abordarlo y podemos hacerlo de forma conjunta, ¿no? Para realmente mejorar nuestros equipos y realmente establecer, implantar algunas soluciones a estas barreras. Y estas barreras y oportunidades también, bueno, hay una correspondencia y tenemos que realmente hacerlo de forma sistémica, ¿no? Para que personas puedan hacer investigación en su lugar de trabajo. También tenemos el compartir de investigaciones, de capacidades y también enseñar a los demás sobre cómo investigar y también trabajar en red y en colaboración. Así que pensamos que esta es la buena noticia de toda esa historia, porque es algo que puede ayudarnos a hacer más y fortalecer este sistema de investigación. Así que tenemos muchos datos aquí que pueden ayudarnos a básicamente conducir estos programas. Pero bueno, resumiendo, esto también solamente, bueno, alcanzamos la superficie, ¿no? Con estos datos. Fue una visión bastante general, pero es algo muy informativo. Y realmente debo enfatizar la responsabilidad que tenemos de hacer que se oigan estas voces, porque estos datos son muy importantes y este mensaje muy importante sobre las enfermedades transmitidas por vectores y los problemas sociales, económicos y políticos. Y es algo que realmente tenemos que concentrarnos en trabajar en los lugares donde esto va, las regiones que van a ser más afectadas por estos factores. Así que realmente quiero trabajar juntos con ustedes y le paso la palabra a mi colega. Gracias. Gracias, Trudy, y gracias a todos que están aquí tomando el tiempo para este taller. Mi nombre es Petra Fay, soy una
investigadora en el equipo de investigación y epidemiología, aquí en nuestro equipo. Así que en Welcome y con mi colega vamos a hablar sobre algunos efectos de esta investigación para Welcome y cómo nuestro equipo de enfermedades infecciosas estamos abordando la cuestión de financiación. La siguiente, por favor. Así que para reiterar lo que Josie ya dijo antes en el webinario, el objetivo es realmente apoyar la meta para que podamos centrarnos en abordar los obstáculos mayores, ¿no? Para que la ciencia pueda hacer la diferencia. Así que estos hallazgos, este ejercicio fue el primer paso para que podamos realmente encontrar un abordaje de financiación a largo plazo y tener una oportunidad de hablar con los investigadores en esos países endémicos para ver cómo nosotros, como organización, podemos apoyar la investigación en lugares donde hay una gran necesidad. Como ya discutimos en este webinario, algunas de las cuestiones clave que surgieron se relacionaban con estos impulsores comunes, ¿no? Como el cambio climático y la resistencia de enfermedades. Y realmente es algo que estamos considerando cuando diseñamos nuestra estrategia de financiación futura en nuestro equipo, pero también en otros programas de investigación que tenemos aquí en Welcome. Siguiente, por favor. Así que pensando en cómo trabajamos para abordar las prioridades de investigación y lo que está impulsando estas enfermedades infecciosas. Aquí tenemos dos de nuestras áreas de enfoque como ejemplo de cosas que estamos desarrollando y estamos refinando nuestro esfuerzo y cómo financiamos en el futuro. Uno es enfermedades transmitidas por vectores, especialmente los que son transmitidos por mosquitos, y vamos a trabajar en los patógenos seleccionados para entender la diseminación de la enfermedad. Vamos a hablar sobre la reactividad de la enfermedad clínica y también cómo desarrollar estrategias de control eficaz, ¿no? Y también tenemos las infecciones resistentes a fármacos. Y bueno, hemos tenido mucha inversión en los últimos 10 años y vemos que hay estos patógenos resistentes, ¿no? Y queremos entenderlos mejor para desarrollar nuevos tratamientos y nuevas herramientas innovadoras para abordar este problema. Pero seguimos consultando para ver cómo podemos diseñar nuestra estrategia de financiación futura. Este ejercicio fue el primer paso, ¿no? Para escuchar de la comunidad y oír nuevas voces en Welcome. Y vamos a seguir haciendo ejercicios parecidos para ver dónde podemos tener el mayor impacto en las comunidades que más son afectadas. Le paso la palabra a Ana, que va a hablar un poco más sobre qué hemos hecho hasta ahora. Gracias, Petra. Mi nombre es Ana Chauvin y soy una gestora senior de investigación y voy a hablar sobre los próximos pasos que estamos dando con relación a estas enfermedades transmitidas por vectores. Así que lo que hemos hecho hasta ahora es nosotros establecimos una reunión de estrategia del arbovirus en diciembre y consultamos a 100 expertos más o menos en esta área en Welcome. Nosotros realmente profundizamos para entender las brechas que hay en la investigación, en la epidemiología y la inmunología también del arbovirus, y también discutimos estrategias. Y la idea es realmente entender cuáles son las brechas de conocimiento clave y las necesidades de investigación globales, ¿no? Y también identificar prioridades de investigación para crear un abordaje integrado, ¿no? Para estas infecciones de dengue, Zika. Gracias. Entonces, ¿qué decimos hacer? Abrir una oportunidad de financiación. Esto será lanzado en el principio de abril y vamos a enfocar en la co-circulación de dengue y Zika y cuáles son los efectos en la salud pública. Y los resultados, la meta de resultados es apoyar los esfuerzos globales para entender y predecir la diseminación de sus patógenos, especialmente donde los datos son limitados.
Así que no podemos responder más preguntas sobre este proyecto en el momento, pero por favor vayan a nuestro sitio web para obtener más información, y vamos a hacer webinarios también después del lanzamiento para informar un poco más del escopo de este programa. Muchas gracias y le devuelvo la palabra a Petra. Gracias, Ana. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ese fue un ejemplo de cómo nosotros hemos, realmente usado su retroalimentación para establecer una acción, ¿no? Pero la otra pregunta que hicimos fueron los obstáculos y las oportunidades. Y sabemos que hay diferencias en las regiones geográficas. Y como organización, Wellcome Trust va a seguir evolucionando nuestro abordaje para apoyar y ver cómo podemos financiar mejores prácticas y cómo podemos trabajar. Una de estas áreas es seguir manteniendo participación con la comunidad de investigación global, usando herramientas distintas para poder ampliar nuestra participación. Vamos a hablar con diferentes actores, organizaciones y representantes de varias áreas de conocimiento, y esto nos permite adaptarnos a las necesidades de las comunidades que son más afectadas. Como dijimos antes, tenemos un enfoque muy fuerte con relación a abordajes multidisciplinarias y reconociendo diferentes áreas de conocimiento, y también impulsando una cultura de investigación inclusiva y también diversidad, y queremos ser inclusivos en la forma que financiamos. Siguiente, por favor. Así que algunas de las formas que estamos mostrando cómo nos adaptamos a este proceso de financiación es que estamos dando más tiempo para que las personas puedan enviar sus candidaturas en las etapas preliminarias, y esto es para apoyar una variedad más amplia de candidatos para que puedan tener acceso a nuestra financiación en Wellcome, especialmente en los países de bajos y medianos ingresos, y también en diferentes etapas de carreras, ¿no? Entonces, durante este proceso vamos a hacer webinarios también para responder preguntas sobre el proceso de candidatura, y también vamos a enviar retroalimentación después de estas etapas preliminares para apoyar candidaturas futuras. Es un área muy importante para Wellcome, y vamos a seguir refinando nuestro proceso de candidatura para que sea más abierto y aplicable a un público más amplio de investigación. Bueno, como dije antes, estamos ampliando diferentes prioridades de investigación en el equipo de enfermedades infecciosas, así que por favor estén atentos a oportunidades futuras. Pueden aquí inscribirse a nuestros mensajes, nuestras comunicaciones, y aquí pueden encontrar oportunidades y informaciones más actualizadas. Pueden ir directamente a nuestro website y van a ver cuáles son las oportunidades de financiación, no solamente para el equipo de enfermedades infecciosas, pero también nuestro equipo de investigación más amplio, ¿no? Bueno, si tienen preguntas sobre la financiación, usen este enlace, el penúltimo enlace, para entrar en contacto, y pueden hablar con nosotros directamente, pueden hablar con el equipo de epidemias y epidemiología, y aquí tienen la dirección de correo electrónico. Ahora le paso a Judy para la próxima sesión de preguntas y respuestas. Excelente ver esas respuestas, todo ese debate, respuestas que llegaron tan rápido. Así que me alegro muchísimo. Seguramente son respuestas y links que fueron mandados, los vamos a compartir, que van a ser muy importantes para todos nosotros. Así que bien, tuvimos muchas preguntas en el chat. Lo que en esta parte entonces de pregunta y respuesta quisiera hacer es decirles que, bueno, tenemos un equipo aquí para ayudar con todas las preguntas y respuestas, para que podamos pasar el micrófono y organizar las preguntas de la mejor forma. Algunos son comentarios que tiene cada uno según sus áreas de trabajo, y después los diferentes panelistas van a poder comentar también. Algunas personas en el encuentro que yo conozco van a poder responder a estas preguntas de forma muy correcta. Algunos de los colegas de la región, claro que pueden tener una experiencia más específica para un tema. Bien, empezamos con Jacqueline, por
favor, ¿podría usted explicar las cuestiones que traía sobre el AMR, los reservatorios, entonces, microbianos? Le pasamos a Jacqueline la palabra para empezar, por favor. Gracias, Trudy. Muchas gracias. Y efectivamente, como nosotros vemos aquí en países como Honduras, en la práctica clínica es muy común que haya críticas sobre resistencia a determinadas drogas, abusos también y el mal uso de antibióticos, además del abuso también de los mismos. Y nosotros sabemos que esto también es verdad para América Latina. Así es que mi comentario es el siguiente. Aunque estuviese entre los temas centrales, podría tener un resultado más alto. Bien, fue una forma de abordarlo, primera, que muestra también que puede ser que no estemos al tanto de la gravedad de muchos de estos problemas. Sí, realmente eso es algo importante. Voy a seguir a partir de su pregunta, llamando a Lofna, porque hay un punto importante también sobre la RMA y, como decíamos, cómo interpretar los datos. Nosotros vimos que apareció muchísimo la RMA porque contribuye mucho a ese tipo de enfermedades infecciosas, eficacia, temas de malaria, también importante en términos de investigación para comprender cosas como el acceso a medicinas, acceso a antibióticos y evidentemente las personas lidiando con el AMR y la enfermedad en sí es algo que nosotros vamos a tener que investigar en más profundidad si las personas quieren efectivamente desarrollarse en ese sentido. Bien, volvemos al panel para ver qué otros comentarios pueden aparecer. Lovnesh, veo que tiene la mano levantada, quiere hacer un comentario también sobre hospitales. Le paso la palabra. Hola a todos, ¿qué tal? Bien, yo soy médico y me parece realmente muy importante esa perspectiva cuando se habla de malaria, de Zika y esas enfermedades. Punto importante en los hospitales es que nosotros estamos siempre intentando anticipar, y lo que veo personas percibiendo es justamente esa falta de anticipación. Es un punto complejo. Personas que no conocen exactamente la enfermedad, hay una cuestión de conocimientos de largo plazo y eso es algo fundamental también. Sería muy bueno en este momento, y es la pregunta que hago, es ¿cuáles son los planes futuros e ideas en términos de incorporar el conocimiento que tenemos en nuestras capacitaciones? Muy bien, entonces eso es bueno para la AMR. Bien, es exactamente el objetivo que nosotros tenemos aquí. AMR, vuelvo a preguntar, en el contexto de su pregunta, de su región específica, ¿hay alguna pregunta? Creo que son dos comentarios críticos. Es algo de una perspectiva, de nuestra perspectiva, resistencia a drogas, un equipo que desde 2017 con Team Cheats viene trabajando mucho y está en el programa estratégico de enfermedades infecciosas, y ellos han financiado, yo diría, estudios y evidencias fundamentales para que nosotros sepamos cuáles son las prioridades. Así es que fue central. Eso mostraba la falta de datos, sobre todo para países de bajo ingreso. Y cómo esto tiene que ser mejorado, profundizado. Para mí no fue una sorpresa tan grande de ver lo que está alto en la agenda como prioridad. Desde el punto de vista de la investigación, claro, es la prioridad. Es fundamental comprender las interacciones del uso de antibióticos y saber cómo eso es más observable en la clínica, menos en la comunidad. Así que más trabajo es necesario para que nosotros vamos a ir en este camino. Es algo fundamental. Necesitamos tener construir esas discusiones de la priorización, de la relación comunitaria, programas de educación. Estoy
totalmente de acuerdo con lo que dice y también les tengo que decir que esta encuesta, que trae realmente muchísimos resultados, trae una cosa importante, además de todas las otras, que tienen que ver con las fuentes de información, tiene que ver cómo nos concentraremos en un tema, cuáles son las prioridades, cuál es el foco. Eso es un punto central para mí. Así que lo que quería insistir, gracias. Excelente, excelente. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema y volver a Louis. Creo que nosotros vamos a necesitar el slide que tenía Julio con los diferentes tipos de investigación. Creo que eso ya apareció algunas veces. Duncan, has hecho también 2 preguntas excelentes. Ryan también ha participado en el chat poniendo sus comentarios. Vamos a organizar un poco, por favor, Louis, le vamos a pasar la palabra dentro de un momento y preguntar sobre los diferentes colores que aparecen en el gráfico. Después aparece una otra pregunta también, la vamos a recuperar sobre prioridades en la región. Así que sé que Ryan puede responder bien a estas preguntas y de forma clara también. Le voy a pasar la palabra. Bien, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Bueno, aquí sobre los colores, ¿qué significan? Y una otra pregunta que tenemos también sobre cómo las personas responden. Eso tiene que ver con cómo sienten las prioridades deben ser en su país, en su región, o se referían más a algo específico. Por ejemplo, si es una investigación en el Reino Unido o si es en la región de África subsahariana, o sea, si es una cuestión regional o aún más local. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente es una pregunta importante para entender la contextualización de esos resultados. La pregunta era cuáles son las prioridades en su ambiente, pero no lo hemos definido. Podría ser en su instituto, en su región, en fin, algo abierto a interpretación que dependía del momento. Claro, en la cuestión de lo que ellos sentían como un investigador, como un funcionario de servicios civiles, médicos. Entonces eso no ha sido especificado, pero cuáles tipos de enfermedades vienen aumentando mucho en su contexto, fue como fue formulada la pregunta. Y sobre los colores, lo que quisiera decir es que en esa diapositiva vemos que todo lo que es verde es una prioridad grande. El verde más oscuro, más importante aún, y en rojo entonces las menos priorizadas en ese momento. Muchas gracias, Ryan. Bien, tengo una lista grande aquí de preguntas. No quiero que nosotros nos quedemos sin tiempo. De hecho, es muy importante ver todas estas contribuciones y aparece en los resultados. Bien, Luis, habías escrito algo en el chat sobre jóvenes investigadores. No, le podemos pasar al micrófono y sería bueno tener la cámara también, si nos permite, para que usted nos pueda contar su historia y cómo siente que por qué tenemos que concentrarnos en investigadores jóvenes. Eso parece que ayuda siempre a guiarnos. Le paso la palabra. Muy bien, hola a todos. ¿Me escuchan? Perfecto. Soy Luis del Malawi y quiero decirles que nosotros tenemos un grupo de investigación en Malawi y estamos construyendo ahora nuestro equipo y realmente queremos investigación, mucha investigación en nuestro equipo. Creo que tenemos suerte de poder tener ya algunas personas ayudando en este sentido, ayudando a formar la investigación también. Es muy importante tener personas como ellas, así que algunas propuestas se han traído y son importantes. Estamos creciendo bastante. En términos de salud, un entrenamiento especial sería fundamental para que nosotros podamos juntarnos y también juntar el tipo de investigación que se hace, las cuestiones que se levantan. Muchas investigaciones se están siendo hechas, algunas asociaciones también de Malawi con universidades como la de Oxford, y son formas de apoyo mucho, de cooperación internacional, que son importantes en términos de la información, de estudios que ya han sido hechos, para que se pueda, claro, dar una oportunidad a esos diferentes equipos de compartir sus conocimientos. Muchos de los
de las instalaciones, financiadores, también son comunes. Entonces, eso trae la importancia de que los estudios y la investigación también caminen juntos en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Lu, a usted. Realmente eso es mucho de lo que pasó. Vimos entre activadores y barreras también. Así que eso apoya bastante nuestro trabajo de investigación. Cristian, que también es un investigador joven, le voy a pasar la palabra para que pueda mencionar algunos de los puntos también que nosotros quisiéramos llevar adelante. Claro, claro. Muchas gracias, Louis, escucharlo. Louis, que es el representante en Malawi, fantástico escuchar su voz y oír un poco de su opinión, efectivamente. Trudy, como bien decías, hay mucha oportunidad que viene no solamente de estos datos que presentábamos hoy, pero también de forma general trabajar con esta red de salud global y las oportunidades específicas que ya están presentes a partir del trabajo que viene de las investigaciones hechas hasta el momento, oportunidad para que las personas puedan trabajar con esos datos, para que podamos discutir cómo es el acceso, el uso para cada uno, para su equipo, para que podamos seguir haciendo preguntas y construyendo bastante para este futuro de la investigación. Me gustará mucho hablar en la sesión siguiente. Muchas gracias, Christine, por su intervención. Son cosas que aparecieron, sí, realmente a lo largo de los talleres y bueno, encontrarlas nuevamente. Efectivamente, es un área muy importante y uno es el trabajo de Ciencia para África. Su fundación nos trae realmente muchas aproximaciones, nos acerca en cosas que van más allá de las enfermedades. Es un tipo de investigación que se comparte. Hicimos, por ejemplo, financiaciones distintas, momentos para ello y evidentemente subrayando la cuestión de cómo hacer la investigación en cuestión en lugares geográficos específicos, incluyendo el continente africano, las especificidades metodológicas, y eso muestra una énfasis importante que estamos llevando adelante y nuestras ganas de intercambiar información. Muchas gracias, Josie. Cómo las intervenciones aparecen en términos de barreras, activadores. Y bueno, vuelvo a cambiar de tema para preguntarle a Apolo si puede contribuir también con sus ideas. Él que quería entender, comentar las diferencias entre los resultados en términos de prioridades, enfermedades en países de ingresos más bajos. ¿Usted podría reformular la pregunta, por favor? Bueno, bien, mi pregunta era sobre las prioridades primeras en diferentes contextos. A veces la prioridad no está tan clara en los dos grupos. O sea, las tendencias y el estudio de cómo una enfermedad afecta a un grupo según su región, eso nos levanta algunas reflexiones. A esto voy. Cuando hablamos de una situación, un estudio, a veces aparecen cuestiones que pueden no ser una prioridad para una región, que vienen de otra región y en las que hay que responder a determinados puntos. Resumo la pregunta, sería comentario sobre cómo se va a hacer cómo se juntan esos resultados del estudio mundial con las especificidades locales.
Muchas gracias, Apolo. Efectivamente, lo que nosotros vimos ante la pregunta de qué enfermedades son prioridad, aparecía algo uniformizado en el sur global. Estaban todos bastante de acuerdo y eso es diferente del norte global, que no estaba de acuerdo en términos de esas enfermedades, malaria, entre otras. Pero también la cuestión del COVID, la emergencia del COVID en el norte global, había especificidad, pero el sur tenía bastante consenso, sí. Y en términos de barreras y activadores, ya era un poquito distinto. En fin, son muchas las preguntas que pueden aparecer. Seguramente, muchísimas gracias por sus comentarios. Esto realmente, quiero decir, es una pregunta fundamental. Nosotros sabemos que la financiación forma mucho del resultado. Eso es parte de la limitación de la investigación de forma general. Claro que la financiación construye un campo de investigación para patógenos específicos y nosotros vemos que ahí tenemos un gran desafío de encontrar investigadores que pudieran traer sus perspectivas, que muchas veces pueden ser un gran desafío. Las comunidades pueden ser más chicas, menos prioridad, financiación que no está condicionada. Entonces, creo que nosotros podemos decir que es muy importante que nuestro foco, nuestra estrategia en nuestra región no tiene que ver con financiación en investigación en un país específico donde tenemos esas limitaciones. Así que queremos concentrarnos en realmente esas comunidades, esas investigaciones que ya están adelantados con esa investigación donde los problemas centrales están en su país. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo crear un ecosistema sostenible? Eso hace parte de nuestra estrategia general en el programa. Nosotros sentimos que tenemos que escuchar, sí, y muy bien las preguntas de nuestra investigación. Cuando hablamos de multidisciplinaridad, también hay puntos importantes. Tenemos que traer a muchas personas para participar de ese debate y claro, la aceptabilidad de los resultados es un punto central y ahí sí finalmente el sistema de la política pública, ese otro paso también es muy importante y datos que pueden ser confidenciales y delicada la forma de cómo vamos a lidiar con eso. Así que nosotros tenemos ahí un riesgo seguramente y estamos preocupados bastante en ese punto específico. Gracias. Muchas gracias a usted. Es un punto fundamental que nos trae también, muy importante. Y ahora le paso la palabra a Vanessa, que tenía otro punto importante sobre que tiene que ver con los resultados del estudio y tiene que ver con una énfasis en cómo descubrir dónde están las barreras principales, cómo lidiar con el diagnóstico y también otras áreas importantes en nuestros estudios en el servicios de salud. Evanis, le paso la palabra para que haga la pregunta. Muchas gracias por la oportunidad. Quisiera agradecer a los organizadores del programa. Mi pregunta es sobre las intervenciones. Cuando digo intervenciones, me refiero a los problemas que nosotros investigamos, que si tuviéramos algunas intervenciones sociales, podríamos abordarlos, ¿no? Así que, hablando de nuestro contexto, en el norte de Ghana, por ejemplo, tenemos fiebre tifoide, que es algo endémico. Y si analizamos la situación, también esto se debe al hecho que, aunque si tuviéramos recursos para prevenir, ¿no?, que las personas tomaran agua contaminada, podríamos mitigar esta amenaza, pero las personas están tomando agua contaminada y hay otros factores, ¿no?, sociales también. Así que si quisiéramos abordar esta fiebre tifoidea, va a ser una batalla continua, ¿no? No importa lo que hagamos, vamos a seguir enfrentando esos problemas de resistencia antimicrobiana. Y eso es porque las personas no tienen acceso a agua tratada, ¿no? Así que
agua limpia. Así que quisiera preguntar si Wellcome Trust podría hacer estas intervenciones también, no solamente sociales, pero también apoyando la infraestructura sanitaria. Y una cosa que quisiera compartir también en este contexto es un hecho que en el norte, del país, durante el COVID, bueno, se cambió la atención, ¿no? Y ya no estaban enfocando en vacunas contra otras enfermedades, meningitis, por ejemplo, y ahora estamos viendo también brotes, ¿no? De sarampión. Y el problema es que los países no tienen capacidad de producir vacunas para abordar estas enfermedades. Y vi en la OMS que en África estábamos luchando contra 100 enfermedades infecciosas en el continente en febrero solamente. Así que creo que tenemos que apoyar la infraestructura. Creo que tenemos que apoyar también la producción de vacunas en el continente. Creo que eso es muy importante. Si no, yo creo que personalmente vamos a seguir investigando los problemas y las cuestiones de la resistencia antimicrobiana van a seguir surgiendo. Porque todo el mundo sabe, por ejemplo, en nuestro país cuáles son los síntomas de fiebre tifoidea, pero también tenemos malaria que tiene síntomas parecidos. Entonces tenemos que entender cuáles son las condiciones de la enfermedad y también tenemos la cuestión endémica, ¿no? Entonces, muchas veces las personas, bueno, cuando sienten fiebre, van a la farmacia y compran antibióticos nomás, y eso sigue realmente, bueno, generando este problema de resistencia antimicrobiana. Así que creo que si podemos mejorar las condiciones del agua, por ejemplo, podemos mejorar las condiciones también de estas enfermedades en África. Entonces, quisiera saber si Wellcome Trust está considerando también en el futuro, bueno, financiar proyectos que puedan mejorar la calidad del agua en estas regiones para que estas intervenciones también puedan ayudar a abordar esos problemas. Y el último comentario es, bueno, yo ya hace mucho tiempo estudio el agua, ¿no? Y veo que, por ejemplo, Australia, voy a usar Australia como ejemplo. Si comparamos Australia con África, no es algo justo, ¿no? Porque Australia tiene mucho más fondos que gana, pero con relación a fiebre tifoidea, por ejemplo, si una persona tiene esa enfermedad en Australia, todo el sistema sanitario empieza a trabajar, ¿no? Y nosotros tenemos miles de personas con esa enfermedad y no mucho se hace aquí. Y la diferencia también es que todos tienen acceso a agua potable en Australia, pero en nuestro continente, en nuestro país, muchas personas no tienen acceso a agua potable. Bueno, esos puntos son muy buenos. Perdón por interrumpirte. Y creo que has resumido todo el estudio en tus comentarios. Y los puntos son excelentes con relación a estas brechas. Le voy a pasar la palabra a Wellcome y después tenemos solamente 5 minutitos más, ¿eh? Ok, gracias. Bueno, yo creo que esto, bueno, esos puntos son muy buenos. Gracias, Ebenezer. Wellcome es solamente una organización y tenemos nuestra misión como una fundación, ¿no? De calidad. Tenemos nuestra misión. Por ejemplo, cólera, ¿no? En los últimos años hemos estudiado la efectividad de las vacunas, pero nunca pensaríamos que nuestro enfoque en las vacunas no debe ser interpretado como el área más importante, que todo el mundo tiene que centrarse. Tenemos que trabajar con el grupo que trabaja con control de cólera y otros actores que puedan encontrar otros componentes también, como la infraestructura de los países y otros estudios y, bueno, investigaciones con relación al agua. Así que tenemos que saber cuál es nuestra misión y saber que no podemos abordar un problema con una solución única, ¿no? Tenemos que trabajar con los aliados y en colaboración. Así que gracias por tus comentarios, pero nuestro abordaje es siempre trabajar en comunidad con otras agencias, otros financiadores,
para pause there 'cause I tener know we una won't be able time, visión but thank you very más much for the holística question. del problema, ¿no? Intentar abordarlo de esa forma. Bueno, se nos termina el Fantastic tiempo. set of questions. Muchas I'm sorry we gracias. didn't have a Recibimos chance to go through all of them, preguntas fantásticas y no but pudimos it was, responder todas, I think pero we yo covered as creo much, que variety as we could. logramos So cubrir I'm una now gonna buena pass, variedad de preguntas, así que le paso la palabra ahora to a Christine Christine to, do the para que haga la most parte exciting bit más of the day. emocionante del día. Y esa es la parte más emocionante del día. Gracias, Judy. Hola a todos, soy Christine de Global Health Network de África y como Judy dijo, tengo el honor de presentar la parte más emocionante de esta presentación, que es, vamos a hablar sobre cómo pueden tener acceso ustedes a esta serie de datos y cuáles son las oportunidades que tenemos para investigar más a fondo, ¿no? Próxima diapositiva. Así que primeramente nosotros esperamos que ustedes realmente, bueno, que les interesó todo lo que hemos encontrado en estos estudios y vamos a hacer, ahora vamos a hacer disponible este informe para todos ustedes. Así que aquí tenemos un código QR y cuando lo escanean pueden tener acceso a toda esta serie de datos. Lo voy a dejar aquí en la pantalla para que lo accedan. Así que tenemos bueno, esta serie de datos y un análisis también de todo esta serie de datos. Y entonces es claro que hay más preguntas que podemos hacer sobre estos datos. Esperamos que ustedes lo puedan usar. Y animamos a los grupos y equipos en todo el mundo que hagan sus preguntas sobre los datos. Y esto puede venir de un país o de una perspectiva regional. Y bueno, incluyendo áreas de investigación de enfermedades o podemos también personalizar esta investigación a sus necesidades. Y también tenemos las oportunidades y amenazas que podemos usar para apoyar iniciativas que se centren en fortalecer capacitación y fortalecer la infraestructura y podemos también usarlo para abordar desigualdad en el ámbito de investigación. Nosotros estamos aquí listos para suministrar datos y esperamos que podamos hacer trabajos increíbles con todos estos datos. Así que muchas gracias a todos y le devuelvo la palabra a Josie. Ok, fantástico. Así que quiero realmente, bueno, animarles a que le den una mirada al informe. Mucho análisis y mucha información. Así que muchas gracias una vez más por toda la retroalimentación. Gracias a los participantes y gracias al comité experto que nos ayudó, ¿no?, a responder algunas preguntas sobre los datos. Y finalmente al Global Health Network. Gracias por apoyar este trabajo. Y bueno, sé que solo tenemos un minutito, pero quiero decirles que tengan un lindo día y esperamos que sigan trabajando con Wellcome Trust. Muchas gracias.